Queridos, queridas, amables oyentes del tercer año medio A y el tercer año medio B. Soy su profesor Jorge Valdebenito, aquí tratando, ¿cierto?, de poder filosofar con ustedes, tratando de poder incentivarlos en este mágico mundo, ¿cierto?, lindo mundo que es la filosofía. Espero que eh, esta presentación sea de su total agrado. Ahí está mi consejo Jedi para cada uno de ustedes, ¿cierto? Para cada una. Mucho que aprender todavía tienes. Así que comencemos ya. Presentación y retroalimentación. Primero que todo, enviarles un afectuoso saludo a todos y todos. Entregarles calma y sosiego respecto a sus trabajos, los cuales han estado muy bien realizados. Quiero felicitarlos, felicitarlas, ¿cierto? Sabemos que este momento de pandemia, coronavirus, ¿cierto? Ha sido un caos en nuestras vidas. Estamos muy preocupados, tenemos incertidumbre, tenemos un poquito de temor, ¿cierto? No queremos estar contagiados, no queremos contagiar a nadie y eso provoca un estrés completamente normal, ¿cierto? El cual a medida va pasando el tiempo es importante hacernos cargo de ese estrés, ¿cierto? Poder configurar nuestra vida un poquito más relajada, un poquito con más sosiego, pensarnos, ¿cierto? Como siempre lo he dicho, vulnerables en nuestra salud y eso llevarlo, ¿cierto?, a nuestro diario vivir, aprovechar el día a día, el abrazo, el beso, el recuerdo, la emoción con mi familia, con mis seres queridos, con mis compañeros, todo lo que yo he recolectado en mi vida, poder obviamente hoy en día atraer eso para sentirme bien, sentirme querido, sentirme óptimo y aguantando, ¿cierto?, esas ganas, esa motivación para en un momento ojalá ya explotarlas más adelante este año cuando obviamente nos veamos y avancemos en este 2020 que ha sido un poquito caótico. Las guías están muy bien desarrolladas, chicos, señoritas. Siempre pedirles, obviamente, prolijidad. Eso es súper importante en el tomado de fotos, en la toma, ¿cierto?, de registros. Pedirles encarecidamente, como lo han hecho muy bien algunos compañeros, ¿cierto? Escribirme sobre sus dudas, sobre esto, profe, que necesito que me explique de nuevo esto, que me gusta la asignatura, pero que no la entiendo mucho, quisiera entenderla más. Ese tipo de cosas es súper, ultra normal que usted lo haga y tiene que hacerlo. Los invito, las invito, ¿cierto? Les invito a poder desarrollar ese tipo de preguntas, dudas o incluso consejos o proponer temas, ¿cierto? Uno tiene un programa establecido, pero si uno empieza a buscarle ya más, a ponerle más ahínco a este tipo de la filosofía, ¿cierto? A esta asignatura, uno puede encontrar cosas maravillosas y que sin duda ustedes las pueden saber y que las pueden compartir y yo poder agregarlas en las presentaciones que se le hacen con mucho cariño, ¿cierto? Y que se presentan con la mayor motivación posible. Rápidamente, retroalimentación. Agradecer los trabajos enviados. Hasta la fecha se adeudan algunos. Es importante que a pesar de la demora los hagan llegar de todas formas. O sea, usted agrega y profe, me demora un poquito, pero ahí está mi trabajo, cero problema. Así que, por favor, hágalo. El trabajo anterior se trató del mito de la caverna. ¿Por qué fue pedido el mito de la caverna? Porque la idea era que usted lo leyera. Ahí decía que usted debía hacer un resumen para que usted pudiera, ¿cierto?, darme a entender a mí que comprendió lo leído. Y lo importante es que usted lea la guía completa y también vea este video y lo escuche. Porque es importante, ya que ahí en la guía de evaluación o en la guía de trabajo, ¿cierto?, la actividad, había una pauta de evaluación en la cual usted tenía que hacer un dibujo referido al mito de la caverna. O sea, yo leí el mito de la caverna, que entiendo cómo lo puedo interpretar este texto. ¿Ya? Eso era lo principal. Así que es súper importante que hagamos los trabajos, ¿cierto?, de manera completa, nos calmemos, leamos lo que tengo que hacer. Si el profesor, por X motivo, no fue claro, usted le escribe, profesor, realmente no entendí nada. Usted tiene la facultad, ¿cierto?, de hacer la pregunta que estime conveniente y hágala. Me escribe, escribe a la profesora Cintia quizás, al mismo director,
y ellos harán llegar la información a uno. La idea es que usted se sienta respaldado, ¿ya? ¿Y por qué el tema del mito de la caverna? Pues había una pregunta anterior que decía, ¿por qué nos seguimos preguntando? Y había tres respuestas y la más importante en este momento del curso era interpretar la antigua pero famosa alegoría de la caverna de Platón. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante la alegoría de Platón? Porque él nos está tratando de decir, ¿no es cierto?, que nosotros como seres humanos, de alguna otra forma, hacemos referencia a algunas cosas que vemos en nuestro mundo para así hacer como una analogía. Ya, por ejemplo, la alegoría de la caverna muestra que el conocimiento de la razón es iluminado por la luz, ¿cierto? Mientras que nuestras opiniones basadas en el mundo sensible son como sombras de una caverna, son solo apariencias que semejan la realidad, ¿cierto? O sea, cuando el tipo sale de la caverna, queda encandilado por la luz del conocimiento, o sea, se da cuenta de que todo lo que él había aprendido abajo, en la subterra, ¿cierto?, era algo completamente, no falso, pero sí era algo que se basaba solamente en apariencias, en sombras, en cosas que uno veía así al pasar, una sombra, una imagen borrosa, ¿cierto? En cambio, cuando él sale de este encierro, sale de esta caverna, sale, se desliga de las ataduras, ¿cierto?, de las cadenas, él se da cuenta de que el mundo tiene otra forma, el sol alumbra de una forma especial y eso me permite a mí ver todo el mundo tal cual es. Ese es el importante del mito de la caverna. Nos muestra de que el sol refleja el bien y el bien es el darse cuenta del mundo en el cual nosotros vivimos y que ese es el verdadero mundo. No la cosa que uno está esperando que hagan por uno, sino que uno salir y darse cuenta de las cosas por su propia vista, por su propia luz, por su propia razón. Y si uno es capaz de poder eso entregárselo a los otros, es mucho mejor todavía. ¿Ya? En esta clase lo importante que trataremos, ¿cierto?, es retomar la lección de lógica. En la anterior presentación, perdón, había una pequeña introducción en donde se decía qué necesito para filosofar y las herramientas de la filosofía en sí, ¿ya? Íbamos, se le había agregado eso porque era un resumen de la unidad. Y es importante retomar eso porque es uno de los aspectos complejos de la asignatura en este momento. O sea, en la unidad número uno, en la lógica, a mi sentir, es algo complejo y es algo que es difícil manejarlo, pero yo sé que ustedes, con la ayuda que se les va a presentar hoy día y con otros recursos que vamos a empezar a tener, lo va a lograr, ¿ya? Así que para esta clase retomaremos la lección de lógica, que hace referencia a las diversas herramientas en las que se apoya la filosofía para su desarrollo y evolución, ¿ya? Objetivo. El objetivo está acá claro, ¿cierto? Y es aplicar principios y herramientas elementales de argumentación en el diálogo, en la escritura y diferentes contextos, considerando la consistencia y rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos y métodos de razonamiento filosófico. O sea, yo en la presentación pasada vi presente, ¿cierto?, una pequeña pincelada, no sabiendo de que hoy en día nosotros como estudiantes, ¿cierto?, y el mismo profesor va a tener unos recursos súper, ultra importantes que los vamos a empezar a utilizar desde esta clase. El libro que aparece aquí, ¿cierto?, Filosofía tercer año medio, es el libro que está destinado para ustedes como estudiantes. Y ese libro, usted o su apoderado va a tener que ir a buscar al colegio, ¿ya? La presentación en sí se basa en que tengo que presentarles este libro, ¿cierto?, para que usted pueda trabajar, porque las actividades que van acompañadas de esta clase son completas y absolutamente eh, a desarrollar con este libro, ¿ya? Entonces es súper importante que usted obtenga este libro y lo empecemos a trabajar. Y este libro de aquí abajo también es una breve introducción a la filosofía, ¿cierto? Y es un texto dinámico, en el cual, muy lúdico, en el cual usted puede leerlo, responder las preguntas que el autor propone, ¿cierto? Y que así usted vaya a poder encantándose con la filosofía de una manera un poquito más, por así decirlo, didáctica, ¿ya? El tema del libro me interesa mucho porque sin el libro usted no va a poder realizar las actividades. Entonces, es súper importante que todos y todas
busquen su libro, lo tengan, y las personas que no lo obtengan o no lo puedan ir a buscar, lo comenten para que nosotros como colegio, ¿cierto?, podamos buscar la forma de ayudarlo y de ayudarle para que usted obtenga y tenga ese libro en sus manos, ¿ya? Así que es súper importante eso. Ya visto, ¿cierto?, los 3 puntos iniciales, es importante que veamos el tema número 1. Muy simple, pero obviamente con la rigurosidad que nuestra asignatura lo pide. Distintas aproximaciones de la filosofía, ¿cierto? Distintas aproximaciones de la filosofía. Que existan diversas maneras de filosofar no significa necesariamente que son formas contrarias, pero el énfasis de cada una será sin duda distinto. O sea, existen muchas formas, ¿cierto?, de acercarse o de adentrarse a este mundo llamado filosofía. Propósito, introducir las múltiples maneras en las que se habla de filosofía y comprender aspectos generales del pensamiento o del pensar filosófico. Tema, distintas aproximaciones de la filosofía, y esto lo encontraremos en su desarrollo claro y evidente en el libro de filosofía del estudiante en la página número 24. Por favor. Es súper importante que el libro usted lo tenga, ¿cierto? Lo tenga a disposición. Introducción. Las personas que se dedican a la filosofía piensan de manera distintas. Considera, por ejemplo, los diferentes énfasis que cada filósofo o corriente filosófica hace respecto de qué implica filosofar y qué importancia tiene para el ser humano. A pesar de estas diferencias, la filosofía está presente en nuestra forma de vivir y percibir el mundo. ¿Ya? Los puntos o los números que están aquí en este tema 1 y van a estar en el tema 2 son ideas a rescatar del profesor, ¿cierto? Las cuales usted va a tener que profundizar con la ayuda del texto. Esa es la tarea principal. Yo voy a ser aquí un mediador, ¿cierto? En la cual usted va a tener que escuchar este video, ver las ideas fuerza del profesor y esas ideas, obviamente, después desarrollarlas en la actividad principal, ¿ya? Estas son ideas centrales, claves, quizás, ¿cierto?, iluminadoras al principio, y después usted va a tener que, obviamente, desarrollarlas de manera ya más completa, ¿cierto?, con ayuda del texto. 1. Que existen diversas maneras de filosofar no significa necesariamente que sean formas contrarias, pero el énfasis de cada una será sin duda distinto. O sea, existen en filosofía temas habidos y por haber, o sea, una cantidad enorme de acercarse a la filosofía que es extraordinario. O sea, la filosofía se abarca desde distintos, ¿cierto?, ámbitos, ¿ya? Eh, Se considera, ¿cierto?, que la filosofía tiene muchas áreas afines, o sea, existen áreas que ayudan a la filosofía y la filosofía ayuda a ciertas áreas, ¿cierto?, para que ésta pueda desenvolverse de una mejor manera. Es una buena oportunidad para que ustedes como estudiantes, ¿cierto?, comprendan la amplia gama de preocupaciones filosóficas, o sea, existe una cantidad de temas en nuestro diario vivir que la filosofía se hace cargo. ¿Ya? Ejemplos, la filosofía como aclaración del pensamiento, la filosofía como una reflexión del diario vivir, de la vida, como una contemplación, ¿cierto? La filosofía como análisis conceptual, que vamos a hacer, por ejemplo, ahora, y la filosofía y literatura también, que es una de las herramientas que nos entrega los libros y la gran cantidad de escritores que muchos, ¿cierto?, se basan en la filosofía, sobre todo de literatura, se basan en la filosofía para poder explicar o poder ejemplificar ciertos problemas mundanos. Usted más que nada lo puede saber porque como usted también tiene literatura, la literatura, si usted va viendo casi la mayoría de los textos que usted quizá en algún momento va a leer en literatura son base a filósofos. ¿Ya? Entonces, es súper importante que eso lo tengamos claro. 2. Existen herramientas claves del pensar filosófico. Estas son abstracción, idealización y contradicción. O sea, existen herramientas claves del pensar filosófico en que se basan los filósofos para poder realizar su pensamiento. Esta es la abstracción, la idealización y la contradicción. Aquí están definidas, ¿cierto?,
Y en el libro, en la página número 25, por ejemplo, aparece además un ejemplo. Entonces es súper importante que cuando usted vea este video, ojalá también quizá poder ir viendo en qué página aparece eso para que yo pueda entenderlo. ¿Ya? Herramienta 1, abstracción. La abstracción es la capacidad de poner las cosas en términos generales, para pensar en los principios y fundamentos de los fenómenos. Ejemplo, sabemos que existe, por ejemplo, las acciones justas, pero ¿existe la justicia? En este caso, la abstracción es, ¿cierto?, realizar acciones justas, pero en base a que existe la justicia como un valor superior ante todo. Y nosotros queremos llegar a eso, pero en realidad jamás vamos a llegar a la justicia como un valor en sí mismo, pero sí podemos ir tener características o derivaciones de la justicia en, por ejemplo, las acciones justas. ¿Ya? ¿Qué características debe tener la justicia? ¿Qué es justo? Por ejemplo, la justicia es un concepto transversal para toda la humanidad, pero en distintas formas, en distintas características, en distintas culturas, en distintos saberes, en distintas formas de aplicar la justicia, ¿ya? Pero la justicia en sí es el valor abstracto, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar a la justicia. Idealización. Herramienta número 2. Para ver un problema en términos claros, a veces se plantean dilemas que dejan de lado detalles de la realidad o la vida práctica para mostrar los puntos sensibles de la discusión. En este caso, por ejemplo, la idealización es un muy buen ejemplo para comprender el mito de la caverna. Platón idealiza, ¿cierto? Plantea ideas, plantea formas de ver una realidad, ¿cierto? Pero agregándole connotaciones de alegoría, de no agregar todo tácitamente, sino que él hace un juego en el cual presenta figuras retóricas, ¿cierto? Y que donde van mostrándote el problema del conocimiento, la teoría del conocimiento, de la teoría de las ideas de Platón. Entonces, esa forma de escribir, ¿cierto? O esa forma de plantear una idea, a veces no necesariamente tiene que ser tan clara y tácita y concreta, así al hueso, como se dice vulgarmente, ¿cierto? Sino que hay formas en las cuales se plantean dilemas o formas de poder explicar cosas y para que la persona que tengo como interlocutor, en este caso ustedes, la puedan ir entendiendo. Y la tercera herramienta, ¿cierto?, es la contradicción. Una manera típica de plantear que una respuesta no puede ser correcta es mostrando obviamente la contradicción, ¿cierto? Nosotros podemos de alguna otra forma, a veces en un diálogo, poder descubrir de que algo no es una respuesta, no porque me la estén dando es simplemente correcta, sino que yo puedo contrastar eso, ¿cierto? Y generar otro tipo de respuesta. A lo largo de todas las épocas se ha hecho este uso de herramientas para alcanzar verdades o refutar a otros. O sea, antiguamente era muy conocido de que los filósofos se mandaban cartas. Y en esas cartas los filósofos podían alcanzar verdades, se leían, ¿cierto? O simplemente refutaban una idea con otra y así se hacía una eh, batalla, por así decirlo, ¿cierto? De verdades o de conocimiento en el cual la gente se contradecía o trataba de alguna otra forma dar una idea contraria a la que el primer autor había desarrollado. ¿Ya? Esas herramientas, ¿cierto?, son las formas de aproximarse a la filosofía. O sea, aquí me están dando herramientas de cómo yo poder generar filosofía, cómo yo, en qué me puedo basar, ¿cierto?, para de alguna otra forma pensar en filosofía. ¿Ya? Es súper importante que nosotros como estudiantes, en este caso ustedes, puedan leer el texto que aparece en la página 25, ¿cierto? En la página número 24 y 25, aquí aparece, ¿cierto? Está clarito. Y donde se desarrollan estas ideas, ¿ya? Espero que no haya quedado claro. Pasamos al tema 2, que en este caso, una de las herramientas, ¿cierto?, es aproximarse. Hay herramientas como la abstracción, la idealización, la contradicción, ¿cierto? Pero una de las herramientas más importantes es la lógica, ¿ya? Y en este caso es súper importante que nosotros aquí leamos, tratemos de comprender, en base quizá a algún ejemplo que el profesor pueda entregar, ¿cierto? Pero lo más importante aquí es descubrir que la filosofía tiene una maña que es el tema de la argumentación. Y esa argumentación, casi la mayoría de las veces, es escrita, no necesariamente, ¿cierto?, oral, ¿ya? Para no alargar más, voy a leer y la idea es que usted siempre se apoye con su texto. La lógica, instrumento de la filosofía. La mente humana conoce la realidad de dos modos. De un modo intuitivo, por el que el entendimiento capta directamente las cosas, o sea,
palabras simples, la percepción. Yo veo algo, lo capto. Intuición. Sin necesidad de razonar por pasos. O sea, mi mente no hace el juego de, oh, vi una forma que se mueve como la colita, por ejemplo, un perro. Oh, veo un perro. Oh, mi mente no dice, ese objeto tiene algo desprendido que se mueve para allá y para acá, ¿cierto? Y que también por la lengua bota agua, no hace tipo de pasos, ¿cierto? Sino que uno ve el fenómeno en sí, un árbol, una flor, ¿cierto? Uno ve las cosas, se le presentan. No es razonar, es solamente observar, percibir, ¿cierto? Entonces tenemos esa forma de ver el mundo. Así, por ejemplo, intuimos los primeros principios como el principio de identidad. Toda cosa es igual a sí misma, de un modo discursivo, por el que la razón humana avanza progresivamente paso a paso hacia la verdad. Por ejemplo, conocemos de modo discursivo cuando hacemos el siguiente razonamiento. Si A es igual a B y A es igual a C, por ende B es igual a C. Esto es un principio, ¿cierto? Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Para conocer de modo intuitivo, el entendimiento no necesita lógica. O sea, nosotros cuando vemos algo no necesito que alguien me explique completamente todo, sino que yo por mi experiencia, se me presenta algo, yo ya lo reconozco, ya no necesito que nadie me haga una explicación, ¿cierto? Ya que obtiene la visión inmediata de una verdad. Se ve, se observa, se percibe, ¿cierto? La lógica se hace necesaria para conocer de modo discursivo, porque mediante un conjunto de reglas ayuda a la razón a proceder con orden. Eso es lo crucial de la lógica, ¿ya? Por eso aparecen dos formas de ver el mundo, ¿cierto? Una forma intuitiva, los fenómenos, la percepción se me presentan, los observo, los veo, listo. En cambio, también se presenta la lógica, se hace necesaria para entender de modo discursivo nuestro mundo. Mediante conjunto de reglas, ayuda a la razón a proceder con orden, con facilidad, sin error en su camino hacia la consecución de la verdad, no evidente por sí misma. Una de las herramientas más importantes de la filosofía es por ello la lógica. Las características de la lógica y sus herramientas se aplican en el diálogo argumentativo. ¿Ya? Temas y o ideas a rescatar. Aquí estamos en la página 26, ¿cierto? De nuestro texto. En la página 26, ¿ya? Es súper importante que ustedes ojalá tengan el texto cuando vean este video, ¿ya? Pero si no, por favor, atención. Vamos a ir leyendo rápidamente para que el video tampoco se vuelva un poco tedioso. Idea 3. Perdón, temas, ideas o rescatar. Página 26 del libro del estudiante, tercero nivel medio. La lógica se ocupa de las reglas del razonamiento válido. Está ahí perfecto, ¿cierto? Sin considerar la naturaleza de los objetos sobre los que razonan. Dicho de otra manera, es una ciencia formal. Aquí cuando uno habla de ciencia formal nos acercamos casi a las ciencias como la matemática, ¿cierto? Pues trata de forma de los razonamientos y no de la materia a la que estos se refieren. O sea, cuando es una forma o es una ciencia formal, es una ciencia creada por el ser humano. Es una ciencia o es un lenguaje creado por el humano, abstracto. ¿Para qué me sirve? Para yo en el momento de discutir con alguien un texto argumentativo, decirlo en el ámbito discursivo, yo pueda saber si ese razonamiento es válido. Eso es lo crucial de la lógica. Eso es importante que usted lo recuerde. ¿Ya? Argumentar o razonar correctamente es una habilidad que suele llamarse lógica como arte. Y el estudio de los principios y reglas que rigen el razonamiento válido es la lógica como ciencia. En esta última podemos distinguir dos enfoques, o sea, nosotros nos vamos a desarrollar, nos vamos a desenvolver en el tema de la lógica como ciencia, pero de manera muy acotada. Lo que nosotros presentamos acá o lo que se presenta en el texto del estudiante, ¿cierto? Como una forma curricular, es una forma acotada de cómo entender la lógica como una ciencia, ¿ya? Porque tiene sus herramientas, tiene su método de estudio, ¿cierto? Tiene su objeto de estudio, entonces por eso mismo es posible realizarla o verla como una ciencia. En la ciencia o la lógica como ciencia se distinguen dos enfoques. Está la lógica formal y la lógica informal. La lógica formal, que estudia la estructura de los argumentos prescindiendo de los contenidos concretos a los que se refieren. Y está la lógica informal, ¿cierto? En la cual estudia los modos correctos de argumentar
atendiendo a los distintos contextos de diálogo y a las cuestiones tratadas en ellos. ¿Ya? La lógica formal considera sobre todo la dimensión sintáctica de nuestros razonamientos, pero dando por supuesto que también tienen una dimensión semántica y pragmática. La lógica informal se centra especialmente en la dimensión pragmática de los razonamientos, pero dando por supuesto que tienen también una estructura sintáctica y semántica. ¿Ya? O sea, de alguna otra forma nos quiere decir aquí de que existen dimensiones. La lógica formal tiene ciertas dimensiones en donde basa su estudio, ¿cierto?, en los argumentos y tiene herramientas para de alguna otra forma descubrir la estructura de los argumentos. Eso es importante, o sea, cuando uno declara, enuncia, ¿cierto?, algún texto, alguna idea, es importante descubrir la estructura de ese razonamiento, ¿ya? Y la lógica formal se hace cargo de eso. Si uno quiere saber más sobre lo que es sintáctica, dimensión semántica y la dimensión pragmática de la lógica formal, se tiene que dirigir a la página 26, ¿ya? Y es importante que uno lea lo que dice ahí. 3. Idea crucial 3. Todo razonamiento consta de cierto número de oraciones colocadas, de tal modo que podamos decir que una de ellas, a la que llamamos conclusión, se sigue o se deriva lógicamente de las demás, a las que denominamos premisas. Este texto que aparece aquí habla de los silogismos, ¿ya? O de alguna otra forma también se puede llamar, ¿cierto?, el tema de la lógica tradicional, ya la lógica tradicional que viene un poquito más abajo, que tiene que ver con el señor Aristóteles, ¿ya? Todas ellas son proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Son oraciones enunciativas que son verdaderas o falsas. No es lo mismo verdad que validez lógica. La verdad o falsedad de una inferencia o de un razonamiento depende de que el significado atribuido a los símbolos lógicos esté o no de acuerdo con la realidad significada. Un razonamiento es válido si la conclusión se sigue lógicamente de las premisas. Un razonamiento es inválido cuando la conclusión no se sigue de las premisas. O sea, todo tiene que ver con el método, con la forma en que yo planteo mi discurso argumentativo. ¿Ya? Aquí yo puedo generar una proposición, ¿cierto?, que puede ayudarme a mí a incluso defenderme, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo puedo generar algo, una idea en la cual yo esté faltando a la verdad, pero eso tiene un razonamiento lógico contextualizado en un ámbito, por así decirlo, el más ejemplificador es el tema de la justicia, por ejemplo. Los abogados tienen una forma de argumentar, ¿cierto?, en base a, a ciertas proposiciones en las cuales tratan de defender a un asesino, por ejemplo, teniendo como una oración enunciativa quizá algo falso o algo que de alguna otra forma, bajo nuestros parámetros, fuera de ese juzgado, lo veríamos como, oh, qué terrible, ¿cierto? Pero esto está también atribuido a que el razonamiento quizás es lógico y que se adecúa al contexto, porque tenemos que saber que cada razonamiento, cada preposición o inferencia, también para que pueda ser válida a través de la validez lógica, necesita también estar contextualizada. O sea, yo no puedo hablar en cualquier parte de un tema y que después eso yo lo crea verdad y quiera que la gente lo tome como verdad. ¿Ya? Es súper importante eso lo que le acabo de mencionar. ¿Ya? Tipo de inferencias lógicas. Una también en su texto van a aparecer muchos textos breves en los cuales se va a ir mencionando el recurso 1, el recurso 2, el recurso 3, el recurso 4, ¿cierto? Y con su actividad correspondiente, la idea es que usted pueda leer esos recursos e ir viendo aquí cómo el profesor los ordenó para que siga un orden lógico, ¿ya?, referido al tema, y de alguna otra forma también para que usted sepa de qué trata la lógica, cuáles son sus fundamentos, ¿cierto?, cuáles son sus herramientas, que es lo principal, y de alguna otra forma también saber cuál es la ayuda que nos puede ofrecer para nuestra vida cotidiana, ¿ya?
Tipos de inferencias lógicas. Cuando la inferencia o razonamiento se hace partiendo de proposiciones sensibles y particulares a otras inteligibles y más universales, se llama inferencia inductiva. Ejemplo, una inferencia inductiva es cuando yo planteo algo desde lo particular, ¿cierto?, para hacerlo universal. Si yo les leo lo siguiente: el ser humano, el caballo, el mulo, etcétera, son longevos o van a ser viejitos. El ser humano, el caballo, el mulo son mamíferos. Entonces, para yo, de alguna forma, hacer una inferencia lógica inductiva, tendría que, de lo que yo leí, decir, luego, algunos mamíferos son longevos. ¿Por qué? Partí del humano, del caballito y del mulo, diciendo que son longevos, que es algo particular, ¿cierto? Ellos son todos particulares. El ser humano, el caballo y el mulo son mamíferos, ¿cierto? También es algo particular de cada uno de ellos. Y para hacerlo universal o inteligible, una idea más grande, ¿cierto?, pasar de lo particular a lo universal, digo que los mamíferos son longevos. ¿Ya? Ahí se hace una inducción inductiva, una inferencia inductiva, perdón. Si yo lo quiero hacer al revés, quiero partir de lo universal para llegar a lo particular, ahí se llama una inferencia deductiva, cuando se hace partiendo de proposiciones más universales para llegar a una conclusión menos universal, es una inferencia deductiva. Por ejemplo, todo animal respira, todo ser humano es animal, entonces ¿cuál vendrá a ser la inferencia lógica deductiva de aquello? Será, luego todo ser humano respira. O sea, a partir de que todo animal, universal, algo universal, todo animal, estamos todos dentro del mundo animal, ¿cierto? Eso es algo universal. Todo ser humano es animal, también vamos acotando, ¿cierto? Y después podemos decir que todo ser humano respira. O sea, vamos de lo más universal a lo más particular. ¿Quién se le ocurrió esto? Se le ocurrió esto al increíble señor filósofo llamado Aristóteles, el Estigarita. Es el padre de la lógica, más elemental. Todo lo que Aristóteles mencionó duró siglos, hasta el día de hoy. Pero en el caso de la lógica fue lo que se ocupó casi como la matemática, en su forma o utilidad. ¿Ya? La manera en que Aristóteles intentó formalizar las formas del argumento deductivo se llama silogística. O sea, nosotros con Aristóteles vamos a aprender la lógica deductiva. ¿Ya? Una inferencia deductiva, que en este caso vendría a ser como la más simple. Esto operó como único mecanismo formal de argumentación no matemático desde el siglo IV a.C. hasta el siglo XIX después de Cristo. Pero la silogística o el silogismo es muy acotado, pues solo puede tratar ciertos tipos de proposiciones, específicamente proposiciones categóricas, es decir, proposiciones del tipo todo S es P. ¿Qué significa todo S es P? Todo sujeto y predicado. Todo sujeto tiene un predicado. Es como una oración simple, ¿cierto? Veamos, todo sujeto es predicado, o ningún sujeto es predicado, o algún sujeto es predicado, o algún sujeto no es predicado. Si sujeto y predicado aluden a sujeto y predicado, ambos son términos de una proposición. Un ejemplo de todo sujeto es predicado es todo ser humano es mortal. Ahí existe inmediatamente una proposición, ¿cierto?, con sujeto y predicado, y que apunta, ¿cierto?, a de lo deductivo. Les voy a leer brevemente un silogismo aristotélico. Dos proposiciones que unen dos términos con un tercero. ¿Ya? Esa es la idea del silogismo aristotélico. Premisa mayor, premisa, conclusión, ¿cierto? Premisa mayor, todo sabio es inteligente. Premisa menor, Aristóteles es sabio. ¿Cuál sería el término medio o el término que se repite entre esas dos? Sería, ¿cierto?, sabio. Entonces el término medio yo lo elimino y tendríamos que decir en la conclusión que Aristóteles es inteligente. ¿Ya? Se cruzan o de alguna forma se marcan el término repetitivo, ¿cierto? Porque sería el término medio, y
se alude a una conclusión en donde se hace la deducción. Todo sabio es inteligente. Aristóteles es sabio. Entonces, por ende, Aristóteles es inteligente. ¿Ya? Esa es la forma más básica y elemental de un silogismo o de la lógica aristotélica deductiva. ¿Ya? El silogismo es un razonamiento lógico. ¿Por qué es un razonamiento lógico? Porque dos proposiciones que unen dos términos con un tercero se sigue necesariamente otra proposición nueva, ¿cierto? Por el hecho de que aquellas han sido opuestas. Las proposiciones o premisas dan lugar a una conclusión de acuerdo con ciertas reglas que las guardan. En el texto, en la página número 28, aparecen la forma también de entender de una forma más ejemplificadora los razonamientos deductivos, ¿cierto? Con un silogismo válido y un silogismo inválido, ¿ya? Que son propuestos ¿cierto? Muy claros y se llaman por el diagrama de Venn, ¿ya? En donde usted lo puede observar y la idea es que usted trabaje con el libro. Un silogismo válido. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por ende, Sócrates es mortal, ¿cierto? Y un silogismo inválido. Todos los estudiantes de filosofía son entusiastas. Todos los bailarines son entusiastas. Por lo tanto, todos los bailarines son estudiantes de filosofía. Ahí se produce, ¿cierto?, un error porque los entusiastas y cada concepto, cada predicado está separado, ¿ya? No tiene un término medio, por así decirlo, ¿ya? En cambio, en el anterior está el término medio o que se repite, que es hombres. Y ahí ese se elimina y pasa a ser que Sócrates es mortal, ¿ya? Entonces eso es lo importante. Formalización de las proposiciones, ¿cierto? Es súper importante saber en la formalización que la lógica proposicional, los símbolos de las proposiciones son letras y los símbolos que relacionan las proposiciones son los conectores. Saber esto te servirá para conocer algunos símbolos básicos que dan para aproximarte a textos filosóficos que los incluyan. ¿Ya? En la página 29 del alumno aparece esa simbología, ya que es importante que usted también la conozca, y aparecen ejemplos de simbolización de proposiciones. En la lógica informal, en la vida cotidiana utilizamos a menudo argumentos que no son formalmente válidos, pero que consideramos razonablemente correctos. Algunos autores llaman argumentaciones correctas a los argumentos en los que la conclusión se apoya en las premisas, aunque tal apoyo se entienda en un sentido amplio. Son argumentos cuya fuerza probatoria depende de cada vez que se cumplan o no ciertas condiciones ligadas al contexto concreto en el que se usa. ¿Ya? Por eso antes decía el tema de los abogados. Ellos posiblemente son, no son argumentos formalmente válidos, ¿ya? Pero sí son razonablemente correctos, porque de alguna otra forma, si uno se pone a pensar fríamente, si hablamos de un asesinato es inviablemente no defendible, ¿ya? Pero puede presentar un razonamiento correcto referido a quizá una defensa. Entonces siempre nos vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana en que depende todo esto respecto a lo que esté a mi alrededor o en el contexto en el cual yo me estoy desenvolviendo. ¿Ya? La lógica informal, también denominada por alguna la lógica de las buenas razones, estudia las condiciones que deben cumplir los argumentos para ser correctos en ese sentido. Por ejemplo, los argumentos empleados en un proceso judicial son buenas razones, presentadas ante un tribunal con el fin de alcanzar una conclusión que en este caso será un veredicto justo. Para aquello, ¿cierto? Para ello, además de utilizar argumentos plausibles, los participantes en el proceso deberán hacer un diálogo argumentativo. Un diálogo argumentativo es un juego lingüístico en el que dos o más participantes intercambian mensajes respetando ciertas reglas que los compromete a cooperar de buena fe para que se alcance el objetivo del diálogo. Lo importante es que aquí nosotros, ¿cierto?, generamos argumentos o buenas razones para presentarlas ante el tribunal y alcanzar una conclusión que en este caso sea un veredicto justo. O sea, se puede realizar un argumento que no necesariamente tiene que ser válido, pero sí correcto, porque se presentan ciertas características y que además a eso suma que nosotros queremos terminar el
llegar a un trato justo con respecto a las personas y con respecto a la acción, ¿cierto? Y cooperar de buena fe para que el objetivo del diálogo, el objetivo del cual nosotros hemos desarrollado, se alcance. Esto en la página, ¿cierto?, de su texto 30. 30. Por eso aparece página 30-31 del libro de filosofía del estudiante. O sea, en este caso, jóvenes, señoritas, y con esto termino, es muy importante que usted tome su texto y lo disfrute a más no poder, ¿cierto? A rabiar, ¿ya? Que lo ame, que lo cuide, ¿cierto? Y que repase por favor la lógica. Yo puse actividades que tienen que ver con la lógica y que son las actividades del texto, ¿ya? Para no tratar de enredarlos tanto, ¿cierto? Pero que si usted sigue este orden y sigue el orden del libro, muy posiblemente usted va a comprender completamente lo que trata o de qué busca para usted la lógica como instrumento de la filosofía. Finalmente, una información breve y solamente recordarles, ¿cierto? Debes venir al colegio apoderado o tú a buscar los libros de filosofía del estudiante, ¿cierto? Con su alcohol gel, con su mascarilla, rápidamente, corriendo y después de vuelta a la casita, ¿cierto? Para poder leerlo con mucho amor y con mucho cuidado. Debes cuidarlos mucho, los libros, agregarles tus datos y leerlo desde el principio hasta la página 39, ojalá. Si no, por favor, lea la lección 2 que aparece en las páginas iniciales. Será material obligatorio para todos y todas desde esta clase. Recuerda que puedes consultar lo que gustes referido a la asignatura a través del correo electrónico, tus dudas, cuestionamientos, consejos, lo que en verdad necesites. Ya dicho esto, solamente me queda despedirme, agradecerles, ¿cierto?, su atención. Soy su profesor Jorge Valdebenito. Se les extraña mucho, ojalá estén bien, cuidándose con sus seres queridos, ¿cierto? Como dice ahí, mucho que aprender todavía tienes. Así que esto es un pequeño bosquejo, ¿cierto?, de lo que usted va a tener que ver durante este año en filosofía. Les mando un abrazo, muchos cariños y estoy atento a sus correos.